7 de la mañana, 31 minutos. Atención, hay comunicado, Felipe, del grupo Keralty, con cuyo presidente se metió el presidente Gustavo Petro, es el español, el señor José Grajales, el presidente Petro, que en un consejo de ministros había dicho en julio, hace 4 meses largos, que es un criminal. Anoche en el consejo de ministros, en idénticas circunstancias, en idéntico horario, el presidente tuvo que rectificar por decisión del Consejo de Estado. Aunque rectificó a medias. A medias, sí. El presidente dice que alguien se confundió. Bueno, el que se confundió fue él, ¿no? Y el presidente, y es la razón por la cual el grupo Keralty se está centrando esta mañana en el comunicado en su relación con Colombia. El presidente dice que él tiene el derecho de decidir quién entra y quién no entra a Colombia, que fue una especie de veto que lanzó cuando dijo que el señor Grajales, el español de Keralty, era un criminal. Y entonces el presidente anoche rectifica, pero dice que él puede decidir si el señor Grajales entra o no entra a Colombia. Comunicado de Keralty esta mañana, Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, tiene 2 páginas esta comunicación de Keralty, tiene fecha de hoy, va dirigido a los colombianos, arranca así: queridos colombianos, como algunos nos llaman extranjeros, olvidan una verdad sencilla pero profunda. Keralty llegó a Colombia hace más de 40 años y el comunicado, que está firmado directamente por José Grajales, el presidente del grupo Keralty, el español, lo que hace es un recuento de lo que ha hecho Keralty desde su llegada a Colombia, que los niños que ha ayudado a traer al mundo, las familias que ha atendido, los colombianos que ha ayudado a aliviar. Dice además el comunicado, comillas, no vinimos de paso, vinimos para quedarnos, porque para nosotros Colombia no es solo un lugar de nacimiento, es un lugar de compromiso. ¿Y por qué este comunicado está centrado en eso? En mostrar las raíces de Keralty y de quien firma el comunicado, el señor Grajales, con Colombia, porque ayer el presidente Gustavo Petro, que dedicó los últimos minutos de la alocución presidencial para esa retractación por haber dicho que el señor Grajales era un criminal, terminó ese pedacito, esos últimos minutos, diciendo que él, como presidente de Colombia, que el Estado colombiano también tenía la facultad de decidir qué extranjero venía y cuál no a Colombia. Si le parece, para poder entender mejor esta historia, vamos por partes. Empecemos recordando lo que dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ese día era 15 de julio, estaba en una alocución presidencial. El tema era la salud y todo el problema en el sistema, y ahí estaba hablando de Keralty. El presidente dice que él no dijo esto que sí dijo. Está prohibido que una empresa como Keralty le pague a los políticos. El político que recibe ese dinero es un criminal, le está atacando la vida de Colombia. Y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros. Y me toca hablar con el rey de España y me toca hablar, menos mal me reciben todavía con abrazos y besos. Yo soy republicano. Dicen por ahí que recibimos un título por allá en el año 1200 sobre allá en el norte de Italia. Dicho eso, escuchado de nuevo lo que dijo el presidente, anoche el mandatario colombiano, cumpliendo a regañadientes esa decisión del Consejo de Estado, dijo que tenía que retractarse, que en ese momento parece que lo entendieron mal, que alguien se confundió, que él no estaba diciendo que el señor Grajales era un criminal, sino que hablaba del modelo y del sistema de salud en Colombia, que el sistema de salud en Colombia funcionaba como un sistema criminal, y por eso así intentó hacer esa retractación anoche el presidente. En medio de esta confrontación salud, en una locución del 15 de julio se confundió. La frase es que tenemos un sistema criminal porque muere personas que podrían salvarse simplemente aplicando la ciencia que hay en el momento, y mueren porque el negocio no da. Se confundió con que estaba diciendo que un señor, el señor Michael Grajales Jiménez, era el criminal. El criminal es el sistema, y por eso debe cambiar. Y por eso debo decirlo explícitamente, fiel a mi compromiso con el Estado Social de Derecho. Y por tanto, cuando yo digo criminal me refiero al sistema. Hay personas individualizadas
que la justicia debe juzgar porque se robaron el dinero. Bueno, Néstor, como ya escuchamos el presidente de Julio y el presidente de anoche, es que puedo darle un contexto adicional del comunicado de esta mañana de Keralty, y es que nos confirman que van a insistir en la tutela, que para ellos en Keralty y para el señor Grajales en España no es esta una retractación válida, que van a insistir en esa tutela, que no aceptan esas palabras del presidente ayer, sobre todo porque no satisface una preocupación especial que tienen en Keralty, y es la insistencia del presidente con aquello de que hay extranjeros, y habla del señor Grajales, que le repito, es español, que quieren meterse en Colombia en un negocio de la salud para además participar en campañas políticas. El presidente Petro, cuando ya terminó a hablar en particular de lo que había dicho el 15 de julio, escuche solo estos segundos lo que dijo alrededor de los extranjeros que llegan a Colombia. Ahora, yo tengo la facultad de declarar, sí, qué personas pueden volverse ciudadanos. El Estado colombiano determina quiénes entran al país, quiénes no. Yo tendría una facultad también en ese aspecto, lo han usado otros gobiernos. Eso será un tema que discutiré en otros términos. En general, conservo el principio de que en Colombia, a pesar de los ataques de gobiernos extranjeros, puede entrar el que quiera entrar siempre y cuando no sea para destruir el Estado social de derecho y la tranquilidad de la ciudadanía colombiana. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Y ahí acabó la locución con esa amenaza para decir que entonces él se reserva ese derecho de quién entra y quién no, y venía hablando de Keralty y venía hablando del señor Grajales, y ahí habla de los extranjeros. Así que este es el comunicado de esta mañana de Keralty, con el que le puedo confirmar que entonces van a insistir en la tutela que llevó al presidente a esto, a los últimos minutos del consejo, de la locución, mejor, ayer en la Casa de Nariño. Camila, el presidente dice se confundió, en vez de decir me confundí o me equivoqué. Se confundió, pues es, Felipe, la utilización de ese pronombre impersonal, como si otra persona hubiese sido la responsable. Sí, pero quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle, Camila, una pregunta sobre este que es el 1, 2, 3, 4, quinto párrafo en el comunicado de Keralty de esta mañana, que dice, y yo no entiendo a quién se refiere, nos atacan públicamente, pero nos buscan en secreto, por la puerta de atrás o mediante llamadas discretas, piden atención para sus hijos, para sus padres, para sus amigos. ¿A quién se refieren? Yo le tengo el dato. Hay mucha gente en el gobierno, personas del gobierno que hoy tienen Sanitas o Colsanitas, la EPS o la medicina prepagada. Y ese párrafo en particular que nos llamó tanto la atención, Néstor, es más, dice que en público atacan y calumnian en los micrófonos, pero confían en de ellos toda vez, que esto se lo voy a volver a leer entre comillas, buscan que atiendan a sus hijos, a sus padres, a sus amigos y a ellos mismos. ¿Sabe a quién se refieren? Por ejemplo, de esos que le digo muchos funcionarios que tienen esta EPS o esta prepagada, a un episodio de la semana pasada del señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a propósito de la atención especial. No puedo creer esto que y usted al está final diciendo. Atendieron a ese familiar del ministro como a cualquier otro Jaramillo colombiano. Llama a pedirle favores a la gente de Sanitas o de Colsanitas. Eso es lo que le puedo confirmar, y la llamada ocurrió la semana pasada, buscando una atención para un familiar del ministro. Eso es a lo que se refiere este párrafo cuando dice que públicamente atacan a Keralty, pero que en privado los buscan en secreto, para que a través de esas llamadas atiendan a hijos, padres, amigos y a ellos mismos. Esto lo escribieron en el comunicado por una llamada de la semana pasada del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que tiene Sanitas y prepagada Colsanitas, bueno, pues, él y su familia. Me parece increíble, Felipe, porque es cierto que se la pasan denostando, atacando el sistema de salud privado, pero corren al sistema de salud. Es una incoherencia más. Pero ¿no? Igual que el presidente Gustavo Petro, igual que el presidente que tiene medicina prepagada. Que tiene Colmédica, ¿no es verdad? Claro, sí, Néstor, es que es la doble moral. Es la doble moral. Por un lado los destruyen, los llaman criminales. Bueno, en fin, y por el otro los llaman en privado a decirle, mira, ¿por qué no me ayudas con fulano, sutano, mi sobrino, mi primo, mi amigo, bueno, lo que sea? Eso refleja exactamente la doble moral del gobierno, como la tiene en otros temas, Néstor. La compra de los aviones, el bombardeo, en fin, eso es una... ¿Dónde se meterá? Tratándose de Keralty. ¿Dónde se metería, por ejemplo, el senador Wilson Arias, que ha hecho política durante todos estos años atacando muy fuertemente a Keralty?
si se entera que el ministro de Salud llama a pedir favores Ricardo, en privado? Ricardo, no, llama al ministro para que le ayude también. Pero Felipe, espérame, ver, que esto Camila. no solo es un asunto del ministro de Salud, también podemos confirmar que esto es de quienes están en el gobierno y cercanos al gobierno. Otro dato, por ejemplo, de llamadas a propósito de ese párrafo, de quienes están en el pacto histórico, que son parlamentarios y que llaman desde sus UTLs a pedir atención en alguna clínica en específico. Casi siempre nos están contando que es pidiendo atención a la Clínica Colombia o a Reina Sofía, y que también son llamadas para pedir varias cosas, pero que lo que normalmente piden de favor es que se agilice una cita o se entregue un medicamento, que Néstor, en la práctica es el problema que tienen todos los colombianos, no solo los del gobierno o familiares del gobierno. Que haya una cita y que haya medicinas es la razón por la que han llamado en las últimas semanas a pedir favores a Keralty en privado, después de atacarlos públicamente, y le insisto, la del ministro de Salud fue la semana pasada. Camila, gracias. En traducción, Héctor, en público intentan acabar con el modelo de salud que es mixto, que tiene ingredientes públicos y privados. Y en privado, llaman a los privados a pedirles que ayuden a reparar los daños causados por esa política pública. No, pero no solamente eso, ahí es Néstor. donde está No solamente eso, para la gente, gente, o sea, para la gran mayoría quieren un sistema público y por eso proponen eso, pero además con todo el costo político de las discusiones en el Congreso, y entonces se vuelve y se mete la reforma y se les vuelve a caer, en fin. Pero para ellos, que son una minoría, que tienen un privilegio, sí les parece que el sistema privado es el que debe funcionar. O sea, es una contradicción política mayúscula. Hay una buena palabra que usan, Felipe, los españoles, que a mí me gusta para describir esto. Sí, ¿cuál? Quien está enchufado quiere decir quien tiene palanca, logra sobrevivir. Y a pesar de que están en el gobierno que quiere cambiar el modelo de salud, pues sienten que tienen palanca. Entonces llaman los parlamentarios del pacto histórico y llama el señor ministro de Salud. Pero los que no tienen palanca, en la olla. Y es claro, pero es que lo paradójico es que la demora en las citas o en los medicamentos es consecuencia del deterioro que ellos han impulsado en el sistema de salud. Antes no se necesitaba que nadie, siendo ministro, llamara, porque sencillamente la atención se prestaba con y la demostración es el estudio que hizo la OCDE la semana pasada. O sea, en Colombia el gasto de bolsillo se ha incrementado, los tiempos de atención se han incrementado durante este gobierno. Y entonces ellos deterioran el sistema, pero quieren pedir la cita para brincarse la fila. Porque me parece importante este dato de que el ministro de Salud llama en privado a pedir favores a Colsanitas, Felipe. Porque recuerdo a mi papá, a mi pobre padre, en los años 80, cuando existía el Seguro Social, buscando una conexión, buscando quién conocía a un médico para tener una cita en el viejo Seguro Social. Sí. Me parece que este es el retrato de ese modelo público, de cómo termina funcionando solamente para los enchufados, para los conectados, para quienes tienen capacidad de entrar al tema. Pero ¿se acuerda que ya en el pasado también habíamos reseñado aquí que lo mismo hacía la señora Corcho? Pero en el caso de Keralty, además, Néstor, hay además una enorme, pues como, no sé, hipocresía, cinismo, no sé bien cómo calificarlo, porque si hay una empresa a la que ha perseguido este gobierno de la manera más injusta, es a esa. Hay algunas en las que uno dice, bueno, hay una intervención de una EPS, pues esa EPS no funcionaba bien o tenía algún ruido de corrupción o alguna cosa. Pero en el caso de la EPS Sanitas, en realidad lo que ha habido, como lo dijo la Corte Constitucional cuando le concedió la tutela que terminó con la intervención, lo que ha habido es una persecución del gobierno en contra de esa empresa. Y pues es una arbitrariedad enorme que ha llevado a que el presidente diga las cosas que dijo y que el Consejo de Estado le ordenó rectificar, en fin. Pero yo sí creo que realmente cuando uno revisa la situación de Sanitas y la manera como el presidente se ha referido a ellos y tal, yo creo que no hay una empresa extranjera que pueda registrar un mayor grado de persecución que Keralty. Bueno, porque otras no cosas, había Héctor, razones ya para le ganaron la intervención. Al presidente Petro, 0 y van 2. La batalla de anoche es la segunda,
porque ellos ya lograron una batalla en la Corte Constitucional. La más grande. Le devolvieran la más grande, la empresa. Claro. Claro, porque además le dijo, usted le ordena una intervención porque hay unas circunstancias que usted generó, señor gobierno, unas razones, digamos, relacionadas con el tema de los estados financieros y tal, que claro que están en dificultades porque el gobierno no sube la UPC, así de simple, y porque no paga a tiempo. Y eso fue lo que le dijo la Corte Constitucional. Usted ha tenido que tener en cuenta esas circunstancias que usted mismo creó. Y ahora le ordena esto. Vamos a ver, con lo que quiere decir de que van a insistir en la tutela, como dijo María Camila, es que me imagino van a pedir un incidente de desacato por considerar que la tutela no está cumplida adecuadamente. Y además porque el presidente Petro mantiene la amenaza de que yo emperador, decido quién entra y cómo entra a Colombia. Claro. Y eso y por eso el énfasis, Aurelio, esta mañana en el comunicado de Queralty es diciendo, estamos en Colombia hace más de 40 años, cuando la mayoría de los colombianos ni siquiera había nacido. Señor Aurelio. Claro, sí, claro, es que cuando uno contrasta los dos audios que pone en su informe Camila Carvajal, encuentra claramente que no hubo retractación. No hubo, es decir, Petro puede inventarse lo que quiera. Lo único que él tenía que decir anoche era, me retracto de haber dicho o siquiera insinuado que el señor José Grajales era un criminal. Y eso no lo dijo. Petro no se retractó. Y yo no conozco al señor Grajales ni nada. Simplemente oigo los dos audios y confronto y ya. Publica mal inclusive el nombre del señor Joseba Grajales, ¿no? Porque dice Michael. Es Miquel, es español, se llama Miquel Joseba Grajales. 7 de la mañana, 48 minutos. Néstor, mire, sobre quiénes, sobre Queralty, sobre el sistema de salud, el presidente Petro termina reabriendo anoche la discusión. Luis Ernesto. Esto de Sanitas, Colsanitas, Queralty, que es el grupo que integra esto, es quizá el mejor símbolo de cómo la narrativa que trató de imponer el gobierno sobre el sistema de EPS y de salud se enfrentó y se chocó la realidad. La narrativa es que las EPS todas eran ladronas. Claro que hay EPS que han sido corruptas, Saludcop, los colombianos conocemos los escándalos, pero con el argumento de que toda la plata de las EPS terminaba y se la robaban, empezaron a desprestigiar a todas estas EPS, a todos los grupos económicos. Con Queralty particularmente la emprendió porque hizo una donación, además, por cierto, pequeña, creo que eran 5 millones al Centro Democrático. Eso le ha dolido al presidente una cantidad, ¿no? Claro, 5 millones de pesos porque le dieron al Centro Democrático, y la retaliación es que intervienen a Sanitas sin ningún sustento. El ex superintendente Leal lo interviene. ¿Y qué ha venido pasando desde ese momento? Pues que la realidad se chocó con el relato. Primero, la intervención no tenía sustento, entonces le ordenan los jueces devolver a Sanitas porque no tenían sustento para la intervención. Ahora los jueces le ordenan rectificar la mentira al presidente, que rectifica a medias. Y la realidad es que Sanitas, y yo soy usuario de Sanitas desde hace muchos años, mi familia también, pues Sanitas es una EPS que funcionaba bien, y con la intervención empezó a funcionar mal. Las citas se demoran más, los procedimientos se demoran más. Entonces, yo sí creo que el principal descalabro de este gobierno, donde ha tenido un desacierto monumental, es en su sesgo ideológico frente a la salud, frente al sistema mixto de operadores públicos y privados que conviven muy bien en Colombia y han dado buenos resultados. Y ya la evidencia y los jueces se han encargado de decirle a los colombianos y al gobierno y al presidente, están equivocados. Me preguntan, Felipe, Néstor, aquí algunos oyentes, ¿por qué el presidente Petro, pues para dar ejemplos, si quieren predicar con el ejemplo, por qué el presidente Petro no se pasa de Colmédica a la nueva EPS que ahora es totalmente del gobierno? Como usted se dio cuenta, las cajas de compensación le cedieron su participación al gobierno. Hoy el gobierno amanece como dueño. Pues por la misma razón que critica la codicia, la avaricia, los ricos, los oligarcas, y en la lista de gastos desclasificados de la UIAP aparecen todos los grandes almacenes más costosos de Roma. Por eso utilizo la expresión, Felipe, de predicar con el ejemplo. Claro. Porque si el presidente o el ministro, que venimos a descubrir, pide favores a la gente de Sanitas y de Colsanitas, predicaran con el ejemplo, tal vez lo más fácil es pasarse a la nueva EPS, que ahora es controlada públicamente, en donde ellos pueden tener total capacidad de decisión. El comunicado de Queralty, Colsanitas empezó hace 40 años, fue
primer promotor del aseguramiento en salud. Lo trajo un español, Roberto Cocheteus. Me acuerdo. Y en los sí, 90s llegaron Joseba Grajales, que es uno de los 100 hombres más ricos de España porque vendió unas empresas de energía, e Íñigo Gómez. Y esa pelea va a ser fuerte porque el señor Grajales sabe de eso. En política él ha tenido nexos con el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, y en peleas empresariales, pues en el 2013 se quedó con la mayoría de las acciones de Colsanitas cuando salió el señor Cocheteos en un enfrentamiento fuerte. Y hoy en día Keralty pues es una empresa muy grande, tiene empresas en México, en Venezuela y en otras partes de América Latina. Sí, pero eso no es per se malo, Álvaro, ¿verdad? No, yo estoy contando, yo no estoy en ese juego de bueno o malo, estoy diciendo porque el comunicado de Colsanitas habla de que lleva 40 años en Colombia, que es más viejo que la mayoría de los colombianos, y estaba explicando por qué. Sí, 7:52 a.m. Esta es la controversia que todavía no termina a pesar de la aclaración o rectificación de anoche del presidente. Con la experiencia de Sanitas y de Colsanitas, yo creo que vale la pena, pues ahorita no lo podremos hacer, pero hacer una evaluación realmente profunda de las críticas que se le hacen al sistema de salud. Siempre he pensado que, por ejemplo, se discute mucho el tema de la integración vertical, de que se prefiere a las prestadoras de servicios que forman parte del mismo grupo. En este caso se refleja en dos clínicas que es en las que cuenta María Camila, que los funcionarios llaman a pedir que los atiendan, que es la Reina Sofía y la Clínica Colombia, que son dos clínicas que funcionan magníficamente bien y claro, forman parte del mismo grupo y seguramente se benefician de un esquema empresarial de integración vertical, pero los que se terminan beneficiando de ese esquema también son los pacientes que reciben realmente y ese una esquema, atención Héctor, de ha alta sido satanizado, calidad. ¿no? Héctor, Esa integración vertical ha sido uno de los anatemas. Que por eso lo menciono, hay una casi unanimidad de que la integración Héctor, vertical es mala. Que llaman a lagartear. Que el señor ministro de Salud. Sí, lagartear me parece una palabra un poquito fuerte. A mí me parece benévola. Porque claro, a mí también. ¿Cómo decimos hacer lobby? Es tráfico de influencias total. Lagartear. Que es lagartear. Es lagartear. Claro, es una palabra bonita colombiana, lagartear. Bueno, pero es benévola para lo que significa. A pedir un favor, no me parece que lo describe más María Consuelo. A pedir un trato preferencial. Cuando los critican en público, cuando los atacan, cuando los discriminan, cuando hablan mal de la inversión que ellos han hecho en el sector salud en Colombia, cuando les dicen criminales, es que no estamos hablando de poca cosa, pero por debajo llaman a pedir el favor, ay, ¿será que me lo atienden? Y así se vería, Néstor, el modelo de salud si el gobierno logra salirse con la suya con su reforma. Si usted no tiene un amigo, si usted no tiene una palanca, si usted no tiene un contacto que... Sería ir al pasado, ¿no? Sí. Eso fue lo que pasaba en Santa Marta, en el Seguro Sociales, en la época de mi abuelo. Y es lo que pasa. Néstor, ¿sabe lo que a mí me impresiona de todo esto? Que no piensen en las personas. Porque nada, usted tiene el señor que pide el favor, no sé quién sea que pide el favor, tiene cómo hacerlo. Piense en las personas que no tienen ese favor. Entonces, ahí es donde a mí me duele porque yo siento eso de indolencia. Entonces, usted no puede hablar en favor del pueblo, usted no puede decir que hay que ayudar a las personas y olvidarse de ellas. Eso no puede pasarnos. Pero pasa lo mismo, padre, con el concepto de codicia, que es atacar a todo el mundo por codicioso, pero usted ve las cuentas bancarias y todos terminamos, según la misma teoría del presidente, pues comprando los zapatos Ferragamo, como si ese no fuese el símbolo de lo que... El pecado no está en comprar los Ferragamo, o los Gucci, o el Prada, o eso. Ese no es, el pecado no es eso, sino es criticarlo y hacerlo. Felipe, una recomendación ahora que estamos en política. Mire cómo cambian las cosas. Como hay tantos candidatos haciéndole oposición al gobierno, creo que es bueno coger el ejemplo de las incoherencias. El presidente Petro, que estaba en contra de la compra de aviones, terminó comprando aviones. Ajá. El presidente Petro, que estaba en contra de los bombardeos, terminó bombardeando. Sí. El presidente Petro, que dice que está en contra de la codicia, se destapan las cuentas privadas del señor presidente y ahí está el presidente portándose naturalmente como todos. Quiere comprar unos zapatos finos. El presidente Petro, que se hizo elegir con el cambio y llegó de la mano de Benedetti Roy. El presidente Petro,
que decía que los gobiernos anteriores eran gobiernos corruptos y este superó con creces todos los anteriores. El presidente Petro, que estaba en contra de los asilos, es lo que tenemos, el asilo a Carlos Ramón González. El presidente Petro, Néstor, que estaba en contra de entregarle las embajadas a los amigos, y fíjese en lo que estamos en este momento. Mi recomendación es a los políticos que están en campaña, Felipe, mírenlo constructivamente por lo que le pasó al presidente Petro, que terminó siendo víctima de lo que dijo. ¿No es verdad? Es la diferencia entre la teoría y la práctica, Néstor. Es que en campaña pueden decir lo que quieran, pero llegan a gobernar y encuentran que, al final, eso es otra cosa totalmente distinta. El presidente Petro incendió literalmente este país con la bandera de la indignación. Y esa es una bandera fácil en política. Todos nos parece mal, todos nos parece que todo funciona manga por hombro. Ahora, póngase al frente del barco y arregle las cosas. Tal vez el único escándalo de corrupción que sepamos corrupción entre comillas digo, en lo que tiene que ver con funcionarios, el caso de la ministra Budinem, ¿no? Que eran 70.000 millones, que después se supo que se los había robado este señor Julio Gómez y tal, y que la ministra no tuvo nada que ver, y la trituraron, la acabaron, la destruyeron. Y aquí usted vio ayer el informe, tal vez no, o sí lo vio, Néstor, el informe que lo mencionó esta mañana María Camila Roa, del robo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que hizo el informe que hizo el Contralor. Lo vi, muy impresionante, 22.000 millones de pesos es la cifra que menciona ese informe. 7:57 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando.